¿Alguna vez te has preguntado qué le sucede al agua hirviendo cuando se disuelve en un soluto? ¿Te interesa calcular la capacidad calorífica de los watts de tu estufa desde casa? Quédate conmigo, Carolina Mora. Samantha Soleno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Monge. Y hola, mi nombre es Dalet Soto. Para responder estas preguntas con nosotros. Primero conozcamos los conceptos que manejaremos. La energía es la capacidad de realizar trabajo o transferir calor. Su unidad es Joule en el sistema internacional. En términos de energía eléctrica, el Joule es igual a un watt por segundo. El watt es una medida de transferencia de energía. Calor es una forma de energía que fluye de forma espontánea entre dos muestras de materia por una diferencia de temperatura. La temperatura es una medida de la intensidad del calor. Algunas escalas de temperatura son Celsius, Kelvin, Fahrenheit, entre otras. Presión es fuerza por unidad de área. Existen diferentes escalas de presión como atmósfera. A diferente altura tendremos una diferente presión. A nivel del mar es una atmósfera. Calor específico es la cantidad de calor que un gramo de sustancia necesita para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Se calcula de la siguiente manera. Cantidad de calor en joules sobre masa de la sustancia en gramos por cambio de temperatura. El agua tiene un calor específico de 4.185. La capacidad calorífica es la cantidad de calor necesaria para que un cuerpo eleve su temperatura de 1 grado Celsius. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual su presión de vapor iguala la presión exterior. El punto de ebullición normal sucede cuando la presión de vapor se iguala en una atmósfera. En el agua tenemos un punto de ebullición normal a los 100 grados centígrados en una atmósfera. Pero, ¿qué sucederá cuando le agreguemos un soluto? Para poder calcular la capacidad calorífica del agua, realizaremos un sencillo experimento para el cual necesitaremos hacer el siguiente procedimiento y necesitaremos los siguientes materiales. Una olla, un cronómetro para medir el tiempo, un termómetro, azúcar 15 gramos, sal 15 gramos también, algo donde medir el agua y agua. Ahora podemos comenzar. Lo primero que haremos será con ayuda de nuestra taza medir 500 mililitros de agua. Para esto utilizamos 2 tazas. Después lo vertimos en la olla y con ayuda de nuestro termómetro calcularemos la temperatura inicial. Una vez hecho esto, lo llevaremos a la estufa donde lo pondremos bajo el fuego y con ayuda de nuestro termómetro monitorearemos la temperatura. Y con ayuda del cronómetro calcularemos el tiempo en que tarda hervir. Una vez que haya hervido, lo quitaremos de la estufa y anotaremos nuestros datos. Ahora, para el agua con sal, volveremos a calcular 500 mililitros de agua y los vertiremos nuevamente en la olla. Volveremos a calcular la temperatura inicial del agua, pero esta vez agregaremos 15 gramos de sal. Los procuraremos revolver muy bien en el agua y la llevaremos nuevamente a la estufa para calcular el tiempo en el que tarda en hervir. Por tercera y última vez, calcularemos 500 mililitros de agua, los cuales vertiremos en la olla nuevamente para poder, con ayuda del termómetro, determinar su temperatura inicial. Esta vez vertiremos 15 gramos de azúcar, los cuales también revolveremos bien. Una vez hecho esto, lo llevaremos a la estufa para calcular el tiempo en que tarda en hervir el agua. Una vez obtenidos nuestros datos del agua de la llave, el agua con azúcar y el agua con sal, sus temperaturas y sus tiempos, podemos realizar los cálculos correspondientes para determinar la capacidad calorífica del agua. Para poder responder a las preguntas acerca de los watts de nuestra estufa y las capacidades caloríficas es necesario realizar una serie de pasos correspondientes, los cuales veremos a continuación.
Bueno, una vez obtenidos los valores prácticos correspondientes, podemos proceder a realizar los cálculos necesarios para obtener los watts de nuestra estufa. Bueno, sabemos que el volumen es de 0.5 litros porque fueron 500 mililitros de agua. Tenemos la temperatura inicial registrada, la temperatura final y el tiempo en el que ocurrió dicho cambio de temperatura. Además, contamos con un dato teórico, que es la capacidad calorífica promedio del agua de la llave y equivale a 75.334 joules sobre mol por Kelvin. Bueno, lo que nosotros estamos buscando son watts y los watts equivalen a joules sobre segundos. Para obtener los joules necesitamos relacionarlos con el calor, porque los joules, de hecho, son una unidad del calor. Así que en la fórmula de capacidad calorífica despejamos el calor y nos queda que calor es igual al cambio de temperatura por la capacidad calorífica, datos con los que ya contamos. Al sustituir estos datos, queda que este cambio de temperatura en Celsius va a equivaler al mismo cambio de temperatura en Kelvin, porque sabemos que ambas escalas se mueven igual. Entonces, Kelvin se va a ir con Kelvin acá y nos va a quedar joules sobre mol. Pero nosotros nada más queremos los joules, por lo tanto, para desaparecer los moles, lo relacionamos con su correspondiente, que son 500 gramos, porque fueron 500 mililitros de agua, sobre su peso molecular, que son 18 gramos mol, porque de esta manera gramos se irá con gramos y moles con moles, y en este caso nos quedará joules sobre Kelvin, que de hecho corresponde a la capacidad calorífica, que son 2092.61 joules sobre Kelvin, y al multiplicarlos por el cambio de temperatura obtenemos únicamente los joules. Estos joules ocurrieron en una cierta cantidad de tiempo, que fue justamente la que registramos aquí en un principio. Al dividirla entre esta cantidad de tiempo, obtenemos los joules por segundo, lo cual equivale a los watts de nuestra estufa. Bueno, para obtener las capacidades caloríficas, como comentamos anteriormente, la capacidad calorífica equivale a los joules sobre Kelvin y es un valor que nosotros de hecho obtuvimos aquí. Entonces, con este valor lo que podríamos hacer únicamente es dividirlo entre los gramos para obtenerlo por gramo de agua y quedaría en 500 gramos 4.185 joules sobre gramo por Kelvin, valor que también podemos obtener si tomamos los watts, que son joules sobre segundo, por el tiempo en el que ocurrió el cambio de temperatura, 345, sobre ese cambio, que fueron 74.7 Kelvin. Esto hará que segundos se vayan con segundos y nos queden joules sobre Kelvin y nos da el mismo valor de capacidad calorífica del agua. Por su parte, para obtener la capacidad calorífica por gramo de agua con sal, igual con nuestros mismos datos, podemos realizar el mismo procedimiento pasado de la capacidad calorífica del agua, que es multiplicar los watts de la estufa por el tiempo en el que ocurrió dicho cambio sobre el cambio de temperatura, que en este caso en Celsius pasaría a Kelvin, y al final tendríamos esta capacidad calorífica, la cual para obtenerla por gramos necesitaríamos dividirla entre los gramos totales, que en este caso serían 515 debido a que los 500 mililitros de agua más los 15 gramos de sal. Y ese es el valor que obtenemos para la sal. El mismo procedimiento se vuelve a repetir, pero ahora con el agua con azúcar y vemos que los valores pueden variar. Pero ese es el procedimiento básicamente necesario, tanto para obtener los watts de la estufa y las respectivas capacidades caloríficas. Para comprobar los resultados obtenidos durante la práctica vamos a compararlos con las siguientes dos gráficas. Bueno, podemos ver que en la gráfica número 1 tenemos en el eje de las X el porcentaje de sal, en el Y tenemos el calor específico que está en joules sobre kilogramo Kelvin. Vemos que cuando marca 0, es decir, sin presencia de sal, marca aproximadamente 4200 joules sobre kilogramo Kelvin, que en gramos equivaldría a 4.2, valor muy parecido a la capacidad calorífica que obtuvimos del agua. Al agregar el soluto, que es la sal, estamos agregando 15 gramos en 500 mililitros, lo cual equivale al 3%. Entonces en la gráfica si ubicamos el 3%, en capacidad calorífica marca 4050 aproximadamente, que equivale a 4.05, que también es un valor que se parece al que obtuvimos. Básicamente esta gráfica nos está diciendo que conforme vamos agregando al agua la sal como soluto, va a disminuir su capacidad calorífica. En el caso de la siguiente gráfica,
Vemos que está en 3D, tenemos el porcentaje de azúcar, la temperatura y aquí la capacidad calorífica. Entonces vemos que comienza en 0 y conforme va aumentando, la capacidad calorífica va disminuyendo. Básicamente lo que nos está queriendo decir estas dos gráficas es que el agua por sí sola va a tener una mayor capacidad calorífica que al agregar algún soluto. Hemos visto que los experimentos arrojan resultados distintos, y esto puede deberse en gran medida a los watts de potencia con los que cuentan las diferentes estufas utilizadas. Sin embargo, se pueden tomar en cuenta otros factores que pudiesen llegar a provocar una diferencia significativa en los resultados, como lo es la presión atmosférica. Esta depende directamente de la altitud y puede llegar a afectar el punto de ebullición del agua. A una menor altura, el punto de ebullición será mayor debido a que la presión atmosférica es más alta, provocando que las moléculas de agua les cueste más moverse y desplazarse. Mientras menor sea la presión atmosférica, mayor facilidad de movimiento tendrán las moléculas del agua, necesitando una menor temperatura para llegar al punto de ebullición. Los experimentos se llevaron a cabo en distintas localidades de la península de Baja California, en 3 sitios diferentes de Ensenada, en Tijuana y el Indiviso, en el Valle de Mexicali, encontrándose situadas a 45, 203, 63, 112 y 3 metros sobre el nivel medio del mar respectivamente. Esta diferencia en la altura pudo llegar a influir en los resultados. A pesar de estas diferencias, al sacar un promedio de los resultados, este coincidió con los valores presentados en las gráficas, reafirmando que tanto en casos experimentales como en teóricos, el agua tiene una mayor capacidad calorífica en estado de pureza que al agregar otras sustancias o solutos. Como conclusión podemos decir que los datos obtenidos evidencian que el agua en estado puro posee una mayor capacidad calorífica que cuando se trata de agua impura, es decir, agua con solutos agregados. En este caso, los solutos fueron el azúcar y la sal. Al agregar sal al agua, se requirió mayor energía para llegar al punto de ebullición, lo que causó que tardara mayor tiempo. Esto se debe a que los iones de la sal, el sodio y el cloro, que son de cargas contrarias, se unen a las moléculas dipolares del agua creando interacciones iones dipolo, las cuales causan que se requiera de mayor energía para llegar al punto de ebullición del agua. Otro factor que afecta el punto de ebullición del agua es el de la presión atmosférica, la cual es menor a grandes altitudes. Cuando mayor sea la altitud de un lugar, menor será la presión externa y por ende, menor es el tiempo de ebullición. Así pues, la pureza o impureza del agua, la presión a la que se encuentra y otros factores tienen un rol importante en la capacidad calorífica del agua.